los márgenes olvidados de un pueblo rodeado de pantanos, donde las luciérnagas titilan como ojos abiertos entre los juncos podridos, vivía Jorge, un adolescente de 17 años con ojos que no eran de este mundo. Eran demasiado oscuros, demasiado profundos, como si contuvieran un pozo sin fondo. Su cabello, largo y desordenado, le caía sobre la frente como una cortina para ocultar la angustia permanente que parecía supurar desde sus huesos. Jorge vivía con su madre y su tío en una casa inclinada que olía a madera vieja, sudor seco y mentiras fermentadas. Desde pequeño, Jorge sabía que era distinto. No por las voces que oía en las paredes ni por los sueños en los que se veía a sí mismo reflejado en un espejo que no mostraba su rostro, sino el de alguien más, alguien que le sonreía con dientes que no le pertenecían. Lo sabía porque cada vez que intentaba hablar sobre lo que sentía, sobre el deseo de ponerse el vestido de su madre o las fantasías confusas en las que el cuerpo de su tío brillaba como una estatua mojada, su madre lo golpeaba con un rosario de plata y le decía que eso era del diablo. Su tío solo lo miraba. Y a veces, lo tocaba. La casa tenía 4 habitaciones, pero solo 3 estaban habitadas. La cuarta era la del padre, clausurada desde que Jorge tenía 5 años, cuando lo encontraron colgado del ático con una partitura ensangrentada cosida a la lengua. Decían que la locura le vino de golpe, que un día se encerró a tocar el violonchelo y al siguiente ya no podía parar de llorar. Jorge recordaba vagamente la silueta de su padre, un hombre alto, silencioso, siempre oliendo a incienso y óxido. Su madre, Matilda, pasaba los días rezando, fumando y mirando por la ventana con una expresión que oscilaba entre el odio y la resignación. Su tío Calvin era otra historia, una mezcla de dulzura y amenaza. A veces le traía libros prohibidos, antiguos, llenos de grabados de cuerpos fusionados y palabras en lenguas que parecían zumbidos de insectos, y le decía que los sueños de Jorge eran puertas, no errores. Una noche, cuando Jorge se miró al espejo del baño, no vio su reflejo. En su lugar, estaba la imagen de una niña de piel pálida, ojos dilatados y una sonrisa torcida. Le guiñó un ojo y dijo, sin mover los labios, «Tú sabes quién eres». Jorge retrocedió, tropezando con la toalla mojada en el suelo. Durante los días siguientes, comenzó a verla en otros reflejos, en la cuchara del desayuno, en el vidrio de la ventana, en el charco frente a la entrada de la casa. Y con ella, llegó el deseo. El impulso de usar su cuerpo como un disfraz, de explorar la carne que sentía equivocada. Comenzó a vestirse en secreto con la ropa de su madre, maquillándose con torpeza, mirándose con lágrimas que no sabía si eran de alivio o de terror. La voz del espejo, que se identificaba como Aveline, le hablaba más seguido. Le decía que su cuerpo era una jaula y que el único modo de liberarse era con sangre. Jorge no entendía al principio, pero la semilla del pensamiento se plantó profundo. Y germinó. Fue entonces cuando comenzaron las muertes en el pueblo. Primero, un compañero de clase que solía empujarlo contra los casilleros y llamarlo maricón apareció colgado de un árbol con la lengua cortada en tiras. Luego, la bibliotecaria, que una vez le negó el préstamo de un libro de ocultismo, fue encontrada desollada entre las estanterías, con símbolos grabados en el pecho. En ambos casos, los ojos de los cadáveres habían sido extraídos y colocados con delicadeza en cuencos de sal. Jorge no recordaba haberlo hecho. No conscientemente. Pero despertaba con las uñas sucias, el corazón desbocado y una melodía extraña en la cabeza, una tonada que parecía seguirle a todas partes. La misma que su padre había tocado antes de morir. Aveline le decía que esa música abría las puertas del alma. Que era un lenguaje anterior a la carne. Una noche, su madre lo descubrió frente al espejo, hablando con su reflejo,
vestido con una bata de seda y con los labios pintados de rojo sangre. Lo golpeó hasta romperle el labio y le gritó que estaba poseído. Jorge la miró con una calma que no era suya. Le dijo: no soy Jorge. Jorge murió con papá. Esa noche, la casa se llenó de gritos y luego de silencio. Al amanecer, Matilda fue hallada muerta en la bañera, con los ojos llenos de cera caliente y una nota clavada al pecho: madres que matan a sus hijos no merecen cielo ni infierno. El tío Calvin no pareció sorprendido. Al contrario, abrazó a Jorge, lo vistió con un camisón antiguo y le habló de una herencia de sangre, de un linaje que no se extinguía con la muerte, sino que se transmutaba a través de la carne y del dolor. Le dijo que su padre había intentado resistirse, pero que él, Jorge o Aveline, o lo que fuera, tenía la fuerza suficiente para completar el ciclo. Entonces comenzó el rito. Durante 7 días, Jorge fue preparado. Lo ungieron con aceites que olían a cadáver fresco, le hicieron beber sangre de murciélago y recitar nombres que dolían en la lengua. Al 7º día, bajo la casa, en una cripta secreta donde los huesos eran parte del mobiliario, Jorge fue coronado con una diadema de espinas y espejos rotos. Y allí, frente al altar, vio a su padre, de pie, sonriendo, con la piel colgando como un manto sucio. Su padre le dijo: yo también fui como tú. Pero fui débil. Y le tendió un cuchillo de obsidiana. Jorge supo entonces lo que debía hacer. Calvin, arrodillado, ofreció su cuello. El corte fue limpio. La sangre salpicó los espejos, que mostraron por primera vez no a Jorge ni a Aveline, sino a algo más antiguo, sin nombre ni forma, que los miraba desde el otro lado. Cuando el pueblo volvió a oír hablar de Jorge Whitlick, fue por un nuevo caso: una joven pianista ciega que tocaba en iglesias abandonadas. Decían que su música hacía llorar a los demonios y que su rostro era tan hermoso que dolía verlo. Nadie sabía de dónde venía ni a dónde iba, pero siempre dejaba atrás un espejo roto y un cadáver sin ojos. Y así, como un susurro en la penumbra, Jorge, Aveline se convirtió en leyenda. Y en cada casa donde hay un espejo sin cubrir, aún puede escucharse una voz suave que dice: ¿quieres saber quién eres realmente?